Bueno, yo he estado dando una serie que se llama Verdades Esenciales y la vengo dando ya varios domingos. Si no me equivoco, hasta ahora he cubierto acerca del amor de Dios, acerca de la gracia, la justificación, la fe, la confesión, la autoridad del creyente, el nombre de Jesús, comunión con el Espíritu Santo, las dos obras del Espíritu, bautismo en el Espíritu Santo y la última que compartí acerca de la importancia de por qué nosotros no debemos dejar de hablar en lenguas. Entonces, esta mañana yo quiero compartir algo también que es esencial y fundamental que siempre debemos recordar y no olvidar, y es acerca de sanidad. Dios te quiere sano. Amén. Entonces vamos a ir a Isaías, el capítulo 53, en el verso 3 y siguientes dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Dice, y por su llaga fuimos nosotros curados. Ahora, es interesante, dice que fue molido por nuestros pecados y todo eso, y por su llaga. ¿No? Yo no sé si ustedes recordarán la película La Pasión de Cristo que hizo Mel Gibson, ¿no? En la parte en que flagelan al Señor Jesús, claro, no lo podía hacer más gráfico e históricamente, ¿no? Porque toda la audiencia pues se hubiese aterrado en realidad, ¿no? Si fue lo suficientemente fuerte esa parte, porque inclusive en el látigo que se llamaba, en la película no es exactamente como es era históricamente hablando, se le llamaba el gato romano, y tenía 9 ramales, estaba hecho de hueso, metal y cuero, ¿no? O sea, una versión moderna, digamos, un alambre de púas, ¿no? Pero peor que eso, porque el alambre de púas tiene cierta distancia, esto es más cercano. Entonces, como buenos conquistadores, ¿no? Todo conquistador desprecia al pueblo conquistado, lo humilla, qué sé yo, más aún si es un preso, qué sé yo, no lo iban a flagelar, pues, ¿no? Como si estuvieran limpiando ustedes con el plumero, ¿no? Entonces se ve que además se deleitaban en la película, ¿no? O sea, como le dan. Entonces, eso cuando flagelaban, se enganchaba, se clavaba, y cuando jalaban, destrozaba la carne. El historiador Eusebio de Cesarea decía que muchos de los presos no llegaban ni a la crucifixión porque ya se morían desangrados ahí nomás por el castigo, ¿no? Entonces, cuando ustedes ven, pues, no muchos se acostumbran a las iglesias evangélicas, ¿no? Algunas, ciertas denominaciones tienen, pero cuando uno ve un crucifijo y ven a un Jesús con un poquito de sangre en la cabecita, en las manos, ¿no? Qué sé yo, y el trapito que lo cubría, ¿no? Piensan en que así fue, pero no fue así. Isaías 52 dice que de tal manera fue desfigurado su parecer que no parecía un hombre. Entonces, cuando dice fue molido, literalmente fue molido por nuestros pecados, y por su llaga, porque algunos dicen por sus llagas, citan mal el versículo como si fueran varias. No, él todo él era una llaga, ¿no? Y no tenía nada que lo estuviera cubriendo tampoco, porque era para humillar al preso, ¿no? Entonces, ¿por qué digo eso? Porque si él padeció todo esto, y está profetizado acá en Isaías, en el capítulo 53, que iba a pasar por todo esto, en la cruz, no es justo que se cercene la obra de la cruz, diciendo simplemente que Él llevó nuestros pecados. No. Él no solamente llevó nuestros pecados, Él llevó nuestras enfermedades. Y si Él las llevó es para que tú no tengas por qué estar enfermo. En 2 Corintios, el capítulo 8, el verso 9, si no me equivoco, dice que ya conocemos la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico se hizo pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos con su pobreza. ¿Dónde se hizo pobre Jesús? También en la cruz.
Ahí llevó. Pero cuando él tuvo su ministerio acá en la tierra, no fue pobre. Tenía gente que apoyaba su ministerio. Porque si fuese pobre, el ladrón de Judas no hubiese podido robar nada, ¿sí o no? ¿No? Entonces, por eso es que cuando la mujer lo unge con este perfume de nardo, ¿no? Que costaba 300 denarios, el salario de todo un año, ¿ok? Yo sé que a ustedes mujeres les encantan los perfumes, todo, ¿no? Hay diferentes marcas, pero yo no creo que se hayan comprado un perfume que sea el salario de un año, ¿no es cierto? ¿No? Entonces, Judas fue el que habló y dijo, pues, ¿no? Con eso se podría haber alimentado a muchos pobres, claro, estaba pensando en él, ¿no? Era un político, pues, ¿no? Entonces, si hubiesen habido 2 miserables monedas en la bolsa, todo el mundo se hubiese dado cuenta que estaba robando. Pero entonces tenía un ministerio que él no fue pobre en su ministerio, gente lo apoyaba, invertían en el ministerio y por eso viajaba, predicaba, compartía, etcétera. Es más, cuando tuvo que pagar impuestos, lo mandó a Pedro y le dijo que vaya y pesque y que pague el de él y el suyo también, ¿no? Entonces, en ese sentido, todo esto lo hizo en la cruz. Él llevó nuestros pecados, Él llevó nuestras enfermedades y Él llevó la pobreza, ¿no? Porque nada de eso es la voluntad de Dios para nosotros. Dios nos creó para que nosotros seamos personas bendecidas, felices y disfrutemos de esta vida acá en la tierra. Yo sé que todo el mundo se quiere ir al cielo, ¿no? ¿Cuántos se quieren ir al cielo? Pero cuando se enferman van al toque al doctor. Entonces no se quieren ir al cielo, ¿no? Porque si no se dejaría morir, pues, ¿no? Para irse al cielo más rápido. No, queremos ir al cielo cuando nos toque ir al cielo, pues, ¿no? Pero cuando ya, no. Entonces Dios nos hizo para que disfrutemos acá en la tierra. Y ahora yo quisiera dar un salto a Mateo. Ahora, si bien, déjenme decirles algo, nuestras Biblias que compramos todos están divididas en el Antiguo y Nuevo Testamento, y los que lo han hecho han dividido y han puesto Nuevo Testamento y de ahí empieza con Mateo. Porque en realidad hubo un silencio de 400 años en los que no habló Dios a través de ningún profeta, y el que rompe ese silencio es Juan el Bautista, anunciando la venida del Mesías. Y se lo ponen ahí, pero en realidad Jesús vino primeramente en su obra primera para cumplir todas las profecías y las cosas que se habla al pueblo de Israel. Entonces, cuando uno lee Mateo, Marcos, Lucas y Juan, muchas de las cosas son para cumplir las cosas que él tenía que cumplir del antiguo pacto. Hay algunas cosas para los gentiles y algunas cosas que habla hacia futuro en cuanto a la iglesia, porque el reino se inicia, él comienza a hablar del reino de Dios, pero el reino se inicia una vez que él fue crucificado y él resucita. ¿Estamos de acuerdo o no? Entonces, cuando Jesús estuvo acá en la tierra, en Mateo el capítulo 4, por ejemplo, dice el verso 23, y recorría Jesús toda Galilea, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades, tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó, ¿no? Ahora, cuando nosotros hablamos de predicar el evangelio, ¿no? Si yo le pregunto a cualquiera de ustedes qué es predicar el evangelio, me van a decir que es acerca de lo que Jesús hizo, que llevó nuestros pecados, nuestras enfermedades, todo esto que murió en la cruz, que resucitó, y le hablamos a las personas que crean en esto, lo reciban como su Señor, ¿no? Porque el que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Estamos de acuerdo o no? Cuando alguien le pregunta a ustedes predicar el evangelio ahora, pero ¿qué predicaba Jesús si no había ido a la cruz? No había muerto, no había resucitado, sin embargo dice que predicaba el evangelio del reino. Y predicar el evangelio del reino implicaba sanidad, porque implicaba que la gente fuese bendecida y liberada de todo aquello que pudiesen estar padeciendo, porque nunca fue la intención de Dios esto. Yo sé que esto les puede sonar a algunos, ¿cómo le puedo decir? No les va a agradar de repente porque ya están tan acostumbrados y lo tienen ya tan metido dentro de ustedes que lo han dicho tantas veces. Pero, por ejemplo, ¿no? Le pasa algo malo a Félix, me acerco y le digo, no, tranquilo, Dios está en control, ¿no? ¿Está en control? No. Porque Él nos ha dado libertad. Tú tomas tus propias decisiones. Sí, Él es el Señor de todo,
pero le delegó al hombre la autoridad y le delegó al hombre el que decida, haga, torne y vuelva. ¿Estamos o no? Pero a veces es como cuando uno va a un velorio o uno va a una persona y no sabe qué decir y siente que tiene que decir algo, ¿no? Y lo único que tienes que hacer es callarte, estar al lado de la persona, tal vez darle un abrazo y acompañarlo, nada más. Pero es como que sentimos que tenemos que decir algo, ¿no? Entonces, cuando las personas no se sanan por alguna razón, tratamos de darle alguna explicación. Al principio, antes yo decía falta de fe, ¿no? O qué sé yo, le falta esto, aquello, lo otro. Pero no es así, o sea, pueden haber muchas razones, yo no las sé. Lo que sí sé es que Él llevó nuestras enfermedades y lo que sí sé es que Él nos quiere a todos sanos. Hola. Ahora, ¿por qué algunos no reciben sanidad? No lo sé. Y no voy a tratar de explicarlo porque de repente les puedo dar 100 razones, pero no las 101, ni las 102, ni las 103. Entonces, no seamos, digamos, ¿cómo lo puedo poner? Personas que condenen o hagan sentir mal a otros por si no reciben su sanidad. Ah, te falta fe, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, porque no te congregas. Y además se nos ha inculcado, y en los países latinos, su trasfondo por lo general viene del catolicismo. Entonces te han enseñado de que si estás sufriendo, le ofrezcas ese sufrimiento al Señor, porque Dios está haciendo algo a través de ese sufrimiento en tu vida, o qué sé yo, o sientes que estás pagando algo, o te lo mereces, qué sé yo, ¿no? Si te vas más a cosas orientadas, pues el karma, ¿no? Te dicen, ¿no? Algo habrás hecho, entonces está. No, otros sacan fuera de contexto versículos que ya no tienen nada que ver en nuestro tiempo, porque en la gracia, en un nuevo pacto, y te sacan proverbios que así como el ave en su volar, la golondrina no vuelve según propósito, la maldición no viene sin causa, ¿no? Algo habrás hecho, pues, ¿no? Cuando dicen algo habrás hecho, el dedo crece 3 metros, ¿no? Algo habrás hecho, ¿no? Entonces, condenan a las personas y no tiene que ser así. En Mateo el capítulo 9, el verso 35, prácticamente idéntico a lo que leímos anteriormente, dice, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Entonces, él en todo lugar donde iba, enseñaba, predicaba y sanaba. Yo recuerdo al principio, yo tengo 41 años en Cristo, de los cuales tengo en el ministerio 39 predicando y 37 como pastor. ¿Ok? Las primeras personas por las cuales yo fui a orar, y si eran terminales o graves, todas se murieron. ¿Qué haces? Te buscas más enfermos, pues, ¿no? No, porque si te vas a desanimar. Ahora, ¿cuál era mi error? Yo iba y de frente les imponía manos. Y Jesús no hacía eso. Jesús enseñaba, predicaba y sanaba. ¿Amén? O sea, no solamente si te dicen que hay una persona enferma, vayas y ores y impongas manos. No, no, no. Tómate el tiempo de enseñar, predicar y ahí sanar. Tómate el tiempo de compartir y ministrar la palabra, ¿no? Yo recuerdo hace años atrás, estuvimos en una campaña en un coliseo en Tacna, que era grande, había varios miles de personas acudieron, y la primera noche o 2 noches, no había habido muy buena respuesta, ¿no? Entonces, al no haber buena respuesta, me pidieron que predique y yo dije, bueno, Señor, ¿qué predico? ¿No? Y el Señor puso en mi corazón que predicara ingredientes para un milagro, ¿no? Entonces, que una predica basada en algo que había predicado el pastor John Austin. Y compartí acerca de eso y levanté el nivel de expectativa y de fe de las personas, ¿no? Y pasaron muchas personas al frente para imponer manos y cualquier cantidad de sanidades, cualquier cantidad de milagros ocurrieron, ¿no? Me acuerdo que oré por un sordomudo, ¿no? Entonces, como la música estaba fuerte y todo eso, yo me acercaba y le decía, ¿por qué quieres que ore? Y ponía mi oído y lo miraba para poderlo oír bien y no me decía nada.
Entonces volví a decirle, ¿por qué quieres que ore? Y volteé a mi cara para oírlo. No me decía nada. Ya la cuarta vez, y yo tenía mucho menos tiempo, era más joven, ¿no? Por lo tanto tenía menos paciencia, y le dije, si no me dices por qué quieres que ore, no voy a saber por qué orar específicamente. Y ahí, como lo estuve mirando, me dijo, que no me sentí más mal. Pero eso es lo que Jesús hizo, metí mis dedos en sus oídos y toqué su boca y mandé en el nombre de Jesús que fuese abierto y hablase. Ahora, cuando una persona no ha hablado, su voz es muy aguda porque no usaba. Entonces lo llevé a la plataforma y repitió lo que yo dije. Jesús es el Señor al principio con una voz chillona, ¿no? El lugar explotó, ¿no? Y cualquier cantidad de sanidades. Antes de eso, como una anécdota, yo había estado hablando con una persona días previos, creo, que se me acercó y me dijo, ¿por qué Dios nunca me usa en sanidades? ¿Por qué Dios nunca me usa en sanidades? Entonces, ¿qué haces tú cuando alguien te pregunta así? Lo que haces es, haces preguntas, ¿no? Y le pregunté, ¿y por cuántas personas has orado? ¿Cuántas personas le has impuesto mano? A ninguna. Y claro, como yo era más joven, se me salió, ¿no? Entonces le dije, entonces pues, ¿no? Entonces, esa noche que estaba el nivel de fe se levantó, porque yo les declaré y le dije, Dios va a sanarlos ahí donde ustedes estén en las graderías, solamente por estar oyendo la palabra. Hubo gente que bajó, me agradeció y me dijo que mientras estaban oyendo la palabra, fueron sanados por el poder de Dios, porque el que sana es Dios. El poder es de Dios. Bueno, yo no sé si ustedes han oído en términos taurinos los que se llaman los espontáneos. ¿Han escuchado eso o no? No, yo no veo toros ni nada de eso, ¿no? Entonces, pero el término taurino, los espontáneos son algunos que saltan al ruedo con su capa, ¿no? su capote, esto, y tratan de, o la muleta, tratan de torear al toro, lo cual le arruina al torero. Entonces los sacan y los llevan a la cárcel en realidad, ¿no? No sé cuánto tiempo, pero en fin. ¿A qué voy con eso? A la hora de sanidad se explicó que iba a haber una fila y varios ministros iban a estar orando, y este tipo salió de las graderías como un espontáneo, se acercó y comenzó a imponer manos, como yo le había dicho que no había impuesto manos, que ponga manos, pues en el nombre de Jesús. E impuso manos sobre un hemipléjico, mitad de cuerpo paralizado. El hemipléjico fue sanado instantáneamente por el poder de Dios. Pero el hemipléjico no estaba más feliz que el muchacho que había impuesto manos. Yo te pregunto, ¿por cuántos enfermos les has impuesto manos? No yo a nadie. Entonces, ¿cómo esperas ver milagros? Tienes que hacerlo. Jesús recorría, enseñaba, predicaba y sanaba a los enfermos. En el capítulo 8 es pura sanidad y milagros. Y en el capítulo 8, ¿y por qué esta es una verdad esencial que no debemos olvidar? Que Dios nos quiere sanos. Porque es parte de la obra redentora. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, pero en el literal griego, la palabra oír es akouo, que significa oír entendiendo. La palabra ahí es rema, no es logos. Logos es toda la palabra de Dios, todo el concepto, toda la idea. El rema es una porción de ese logos que te es revelada y te es impartida por inspiración. Es ese momento en que tú estás meditando en las Escrituras o estás oyendo una prédica, porque no necesariamente tiene que ser cuando tú estés leyendo la Biblia tan solo. Estás oyendo una prédica y de pronto tú dices, o sea, la captas, la ves. Ese es el rema. Entonces, la fe viene por tener un claro entendimiento, ¿no?, de esa inspiración, y luego dice, la fe viene por el oír de la palabra de Dios, pero la palabra Dios no aparece en el texto original, sino en el texto original aparece la palabra Cristo. Entonces, la fe viene por tener un claro entendimiento de Cristo y su obra.
de lo que Él realizó por nosotros en la redención, de la obra de gracia que Él realizó por nosotros, que incluye ser justificados de nuestros pecados, que incluye ser sanados de nuestras dolencias y enfermedades, que incluye ser prosperado y bendecido, que incluye paz, liberación y todo aquello que pudiese afectarnos a nosotros por el pecado que entró en el mundo. ¿Estamos o no? Entonces, Dios quiere lo mejor para nosotros y si creemos en Dios y tenemos una noción de Dios, toda persona que crea en Dios o un ser superior va a creer que es todopoderoso, ¿sí o no? Por algo es Dios, ¿no? Puede hacerlo todo. Entonces, la duda de la gente es la misma duda que tenía este hombre leproso que se acercó a Jesús. El capítulo 8 dice, cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Noten que no dijo el leproso, si quieres, si puedes, límpiame. Sino le preguntó, si quieres, puedes limpiarme. Amén. ¿Por qué? Ese leproso tiene que haberse aventurado a mezclarse entre la gente porque los apedreaban. No podía mezclarse entre la gente. Tiene que haberse aventurado a acercarse a donde Jesús porque él creía que podía, pero él no estaba seguro si es que él querría. Entonces, cuando se acerca este leproso y se postra ante Jesús y le dice, si quieres puedes limpiarme, Jesús respondió una vez y para siempre. En el verso 3, Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, quiero, sé limpio, y al instante su lepra desapareció. Entonces, la duda que muchas personas tienen es si querrá Dios sanarte o no, porque tienen todo este trasfondo de atrás de que tal vez Dios te quiere enseñar algo con esa enfermedad. No, Dios nos enseña a través del Espíritu Santo y su palabra. No necesita enfermedades para enseñarnos. Que tú aprendas algo en el proceso es otra cosa. Dios no necesita problemas para enseñarte algo. Dios aprovecha los problemas para enseñarte algo. No es que te los ha mandado. La Biblia dice que Dios no es tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. ¿Estamos o no? Dios no es tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Por lo tanto, cualquier tentación, Dios no te está tentando, ¿no? Y pruebas o dificultades o la frase que cuando no sabemos qué decimos, Dios está en control. No. Sí, Él es el dueño del universo y todo, y Él es soberano y tiene autoridad, pero el que está en control de tu vida eres tú. Son tus decisiones. Cuando yo era obeso, pesaba 130 kilos, Dios no estaba en control, yo estaba en control de todo lo que tragaba y toda la Coca-Cola que chupaba. ¿Estamos o no? La vez pasada, alguien publicó, porque sacan versos fuera de contexto o en Romanos y pusieron, ¿no? Como que Dios quita y pone reyes, y en Romanos pusieron que toda autoridad es puesta por Dios y el que no se somete a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Y claro, Dios ha establecido la autoridad, el principio de autoridad, pero no quiere decir que toda autoridad haya sido puesta por Él, porque si yo pienso eso, entonces yo tengo que pensar que Dios puso a Hitler, que Dios puso a Lenin, que Dios puso a Stalin, que Dios puso a Mao Zedong, que Dios puso al otro de Camboya, que Dios puso, y vengamos más cerca, que Dios puso a Chávez, que Dios puso a Masburro, y que Dios ha vuelto a poner a Cristina en Argentina, y que Dios puso a Evo. ¿Me dejo entender o no? ¿Y cómo está ese pueblo? Entonces, si Dios es así, Dios es malo. Pero Dios no es malo, Dios es bueno. Lo que pasa es que Él nos ha dado libertad y tú decides, así como yo decidí a qué tragar y me volví una vaca, Él también decide, le da la posibilidad a la gente, y por eso es tan importante que nosotros prediquemos el Evangelio y que le compartamos a la gente, porque cuando Jesús compartía del Evangelio, Él estaba compartiendo que el Rey quería que nosotros entendamos que nosotros somos
una familia real y que nos reconciliemos con Él, porque Él quería eso, su gran familia real, y que Él tiene la autoridad o Él es dueño del mundo y quiere que vivamos de cierta manera, porque el plan original de Dios se distorsionó. ¿Ven? Entonces, nosotros tenemos que entender eso y entender que Dios nos quiere sano. Luego continúa en el capítulo 8 y habla acerca del centurión. Es interesante que en estos dos casos en los evangelios, de dos personas, en los cuales Jesús exalta o, por decir así, habla de que tienen una gran fe. No, en el centurión dice, en todo Israel no ha hallado tanta fe. Porque el centurión, cuando se acerca a Jesús y le pidieron, en otro evangelio dice que había un centurión que tenía un siervo al cual amaba mucho y que era muy bueno con los judíos y todo, que por favor pudiera ir. Entonces Jesús dijo que iría. Pero el centurión dijo, yo no soy digno de que entres en mi casa. A veces se la acuerdan, ¿no? Se arrodillaban y se dan golpes y yo no soy digno de que entres en mi casa, más una palabra tuya bastará para sanar. ¿Se acuerdan, no? ¿O no recuerdan la misa usted? No, yo no nací evangélico, entonces hasta ahora me acuerdo. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Por qué es esa parte? Y él le dice, yo soy un hombre que está bajo autoridad y yo soy un hombre que tiene autoridad. Le digo a va, ven y viene, o le digo va y va. Entonces, le está diciendo, no es necesario que tú vengas, tan solo di la palabra y mi siervo sanará. Ahora, es interesante acá que cuando habla de que amaba a ese siervo, la palabra ahí es eros. Quiere decir que el centurión muy probablemente tenía una relación homosexual con el siervo. ¿Ok? Porque muchos de los romanos y los griegos eran bisexuales. Entonces, ¿qué ocurre? Y Jesús dijo, iré y le sanaré. ¿Están ahí o no? Ahora, él por eso le dice, yo no soy digno de que entres en mi casa. Porque él conocía las costumbres judías y sabía lo que los judíos creían. Entonces le dice eso. Y Jesús dice, no ha hallado en Israel alguien con tanta fe. El otro caso de alguien que Jesús exalta su fe es la mujer sirofenicia. La mujer sirofenicia se acerca a Jesús y le dice, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y Jesús pareciera que contestase en una forma ruda o fea y le dice, no es correcto dar el pan de los hijos a los perros. ¿No? No es justo dar el pan de los hijos a los perros. Entonces, quiero pedirles una cosita. Todos los que tengan niños pequeños, si están llorando o están inquietos, denle un paseíto y después vuelvan, porque el resto que está escuchando la palabra puede distraerlo. ¿Me dejo entender? ¿No? O sea, amo a los niños y Jesús dijo, dejad que los niños vengan a mí, pero si hace un poco de bulla, sáquenlos un ratito, cálmenlos y de ahí los vuelvan a traer. Pero bueno, la mujer, ¿por qué Jesús le contesta así? Le contesta así porque ella no era parte de Israel. Y al principio la misión de Jesús fue a cumplir todo lo que el Antiguo Testamento hablaba y profetizaba. Y esta mujer se acercó a él diciéndole, Jesús, hijo de David, ten misericordia. Ella no estaba en pacto porque era mujer sirofenicia. Entonces él le contesta. Y para los judíos, todo aquel que no era judío era un perro pagano. Entonces le dice, no es bueno dar el pan de los hijos a los perros. Entonces la mujer insiste, dice, sí, pero los perrillos comen el pan que cae de la mesa de los amos. Y Jesús le dice, grande es tu fe, ve que tu hija ya está sana. Y la hija estaba atormentada por demonios y en ese mismo instante fue liberada. Ahora, ¿qué tenían en común el centurión y la mujer sirofenicia? Ninguno de los dos eran judíos. Ninguno de los dos estaban bajo la ley. Ninguno de los dos tenían todo este peso de la ley de que se sentían mal, se sentían condenados, que no podían hacer esto, aquello, lo otro. No entendían eso. Simplemente creyeron en la gracia y el amor de Dios para sanar y recibieron lo que Jesús les dijo y se fueron. Creyeron. Amén.
Fe es actuar. Cuando bajan al paralítico, que no había forma de meterlo, y lo bajan por el techo, le das un hueco en el techo y lo bajan, la Biblia dice que Jesús, al ver la fe de ellos. Ahora, ¿cómo se ve la fe? Félix, quiero ver tu fe. ¿No? O sea, yo no puedo decir, mi fe está acá, te la voy a mostrar, está con mi pañuelo, este es mi fe. No, no lo puedes ver así. ¿Qué vio él? Acciones. La fe es acción. Si tú crees, tú vas a actuar en lo que Dios dice en su palabra. ¿Estamos o no? Entonces, ahí vemos que está el caso del centurión, luego vemos que Jesús va a la casa de Pedro, en el verso 14, vino Jesús a la casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama con fiebre. Y tocó su mano y la fiebre la dejó y ella se levantó y le servía. Algunos dicen que por eso Pedro lo negó 3 veces, porque le sanó a la suegra. No, pero no es así. Entonces, cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos para que se cumpliese. Y acá el evangelista Mateo está yendo hacia el Antiguo Testamento, a Isaías, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. ¿Ven? Cuando Jesús resucita, se establece el reino y ellos comienzan a predicar, los discípulos no tenían el Nuevo Testamento, no tenían las epístolas, Pablo no las había escrito, no se había convertido. Ellos tenían las escrituras del Antiguo Testamento y con eso usaban y enseñaban y compartían para presentar y mostrar que a través de las escrituras y los profetas Jesús era el Mesías y que la gente recibiese. Y ellos creyeron. De tal manera que cuando Pedro caminaba, la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. Smith Wigglesworth, uno de mis héroes en la fe, cuando estuvo en San Francisco, hace muchos años atrás, ya está en la presencia de Dios, imaginémonos como en este hotel que estamos acá, que el lobby de entrada, la recepción y todo este pasillo para que estaba lleno de enfermos, porque se enteraron que Smith Wigglesworth estaba hospedado ahí. Y toda una cuadra o más estaba llena de enfermos en la acera. Y cuando Smith Wigglesworth volvió de, ¿sabe Dios qué estaba haciendo? Pues no, de repente se fue a comer un helado. Pero cuando volvió, la sombra de Smith Wigglesworth caía sobre los enfermos y estos eran sanados instantáneamente por el poder de Dios. John G. Lake, otro tremendo hombre de Dios, ya se descubrió que lo que pasó y la peste que hubo en esa época cuando John G. Lake estaba fue el ébola, porque morían con sangre que les salía por los ojos, por todos los orificios, escupían una baba sanguinolenta. Y cuando los doctores lo van a ver, porque dicen, ¿por qué usted no está así? Él dijo, porque la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús me ha hecho libre de la ley del pecado y de la muerte. Cuando la enfermedad me toca, la enfermedad se muere. Entonces los doctores pensaron que la enfermedad le había afectado a la cabeza. Entonces dijo, pruébenlo. Y lo pusieron al microscopio y los gérmenes, bacterias, lo que sea que se estaban moviendo, todos vivos, todos quedaron inertes, muertos, y se asombraron. Y él les explicó. Entonces, una cosa es que si tú estás enfermo, tú puedes recibir sanidad divina. Yo recibo un montón de sanidades. Muy pocas veces he recibido sanidad porque alguien me ha impuesto manos, un hombre de Dios o alguien que... Y he tenido, Benny Hinn me ha impuesto manos, diferentes personas me han impuesto manos, y no ha recibido. Generalmente todas las sanidades que yo las he recibido ha sido por meditar en la palabra de Dios acerca de lo que Dios dice que Él ya hizo por mí y simplemente creer que todo es por gracia y lo he recibido. Y yo he sido sanado de un montón de cosas. He sido sanado del corazón, he sido sanado de la columna, he sido sanado del estómago, he sido sanado de varias cosas. ¿Ok? Ahora, algunas de las enfermedades que tuve, las tuve justamente porque Dios no estaba en control. Sino yo estaba en control y tragaba como un cerdo. ¿Me dejo entender o no? Y tomaba un montón de Coca-Cola, 5 litros diarios. ¿Ok? Es un milagro, por la gracia de Dios, que yo no tenga diabetes. Pero cuando ya no se podía controlar mi presión arterial, y ahí me asusté,
Dije, esto está mal. Y yo le dije al Señor, y ya gracias a Dios conocía de la gracia, y yo le dije, Señor, yo no puedo dejar la Coca-Cola, soy adicto. O me meto al Centro Victoria, ¿no? O no puedo. Pero tu gracia es más que suficiente y nos empodera. Y le clamé y de un día para otro dejé de tomar Coca-Cola. Fui completamente libre, sin ninguna sensación ni nada, ¿no? Tú me das ahora una Coca-Cola y no pasa nada. Pero antes yo la había dejado un año y cuando me dieron un vasito de Coca-Cola, mismo Alcohólico Anónimo, ¿qué Alcohólicos Anónimos? Ni que 8 cuartos, mi moneda, nada. Tomé y volví a recaer. Pero esta vez ya no. Después bajé de 130 a 107 kilos y me hice un chequeo, todo estaba bien. Había una doctora empecinada en quererme encontrar cáncer de todas maneras, no, pero no. Me hicieron una colonoscopía, pólipos tenía, me lo sacaron, estaba segura que uno de los pólipos eran cáncer, ninguno. Me dijo, usted tiene suerte. Y me dijo, tiene el hígado graso, va a desarrollar cirrosis. Entonces yo la escuchaba, ¿no? Y después chequearon eso, todo está bien, tiene usted suerte. Y yo dentro de mí decía, qué suerte, es la gracia de Dios y su misericordia, porque yo he abusado de este cuerpo, bastante. ¿Me entiendes? Tú no puedes abusar. Hay gente que cuida más su automóvil que su propio cuerpo. Si tú quieres, este es tu vehículo acá en la tierra. ¿Quieres andar en salud? ¿Quieres ser bendecido? Cuídalo. Come bien. Haz ejercicio. ¿Estamos o no? Entonces, me chequeé y el doctor me dijo, está bien, tú tienes que bajar porque... Y así una historia corta, me dijo que si no bajaba por lo menos 5 o 7 kilos más, en 10 años iba a vivir de diálisis. 2016, de junio a diciembre, bajé de 107 a 83 kilos. ¿No? Y he hablado ya con mi doctor, mi amigo Juancho, para que hagamos algo con esto, porque si sigo bajando va a parecer un pavo. Me van a chapar para Navidad. ¿No? Entonces, aprovechando esto, ¿ustedes saben por qué se come pavo en Navidad? Porque cuando Jesús nació, estaba Jesús, María, los Reyes Magos y todos los animales, el pavo dijo, qué feo niño. Y desde ahí se come pavo por Navidad. Bueno, vamos a la sanidad. El hecho es que hay mucha gente que está enferma porque ellos mismos se lo han ocasionado. Y esto del abuso, John G. Lake, un tremendo hombre de Dios, hay sanidad divina cuando estás enfermo y recibes sanidad. Hay salud divina, que es andar en salud y no te enfermas. Kenneth Hagin, por ejemplo, comentaba una oportunidad, que lo escuché, que hacía 45 años en ese momento, cuando lo escuché en los 80, hacía 45 años que no se resfriaba y que el último resfrío, los síntomas del resfrío le duraron 1 hora y media. No más. Eso es andar en salud divina. Tú puedes andar en salud divina. Pero John G. Lake operaba en un nivel más alto. Él vivía en la vida divina. ¿No? Él vivía en la vida divina. ¿En qué sentido? En que la enfermedad cuando entraba en contacto con él se moría. Sin embargo, murió joven. ¿Cómo es eso? ¿Por qué? Porque abusó de su cuerpo. Todo el tiempo estaba predicando, todo el tiempo estaba sanando a los enfermos, todo el tiempo estaba ministrando a las personas. Es más, una vez que se fue de vacaciones lo reconocieron y todos comenzaron a venir al restaurante para que él les imponga manos y salieron y se recostó en un poste para imponer manos y estaba imponiendo tanta gente pasaba que le dijo, mire, ya no puedo más, tengo que continuar mi viaje, cojan a la gente y pónganla en el poste y va a ser sanada. Entonces traían a los enfermos, los pegaban al poste y eran sanados. Por el poder de Dios, la unción había quedado en el poste. Ustedes dirán, Cuando un muerto cayó en la tumba de Eliseo y chocó con los huesos de Eliseo, el muerto resucitó. Porque la unción estaba en los huesos de Eliseo. Elías le pasó la unción a Eliseo, pero Eliseo no pudo pasársela a nadie más, porque a su siervo no le interesaban las cosas de Dios. ¿Están ahí o no? Y si uno ve y continúa viendo, hay muchos casos de sanidades. Y sanidades, libera a los endemoniados, al gadareno, sana al paralítico. Se pasen por las páginas del Nuevo Testamento y van a ver la cantidad de sanidades que hay. La mujer de flujo de sangre.
Si tocare tan solo el borde de su manto, será sana. Y así fue. Y Jesús se detuvo, porque había una multitud que lo apretaba porque estaban yendo a la casa de Jairo, porque Jairo le pidió que sanase a su hija, porque todavía él no se había enterado que ya había muerto. Entonces Jesús se detuvo y dijo, alguien me ha tocado. Ahora Pedrito, pues que siempre es sanguíneo, ¿no? Dijo, no te pases, pues Señor. O sea, como que alguien me ha tocado. Todo el mundo te está apretando y me dices, ¿alguien me ha tocado? ¿No? Pero Jesús dice en el literal griego, alguien ha hecho una demanda de mi poder. Y él sintió que virtud, poder salió de él. Muchas veces cuando yo he impuesto manos sobre personas para ministrar sanidad, yo he sentido que algo ha salido de mí. Y yo le preguntaba, ¿sentiste esto? A la persona me dice, sí. Y ha recibido instantáneamente por el poder de Dios. Entonces la mujer vino temblando y le dijo, ¿qué es lo que Jesús le dijo? Hija, tu fe te ha hecho sana. Porque ella actuó, ella se acercó. Y después en otros pasajes dice que la gente procuraba tocarle la ropa, tocarlo a él, y eran sanados. Ya cuando va donde la hija de Jairo había muerto y la resucitó. Jesús operó en lo sobrenatural no porque él era el Hijo de Dios, no porque él era Dios, porque la Biblia dice que él se despojó de su gran poder y gloria, él se hizo un hombre como nosotros, él operó como cualquier profeta del Antiguo Testamento. Él operó como tú y yo podemos operar. Por eso es que él dijo, las obras que yo hago, ustedes también las harán y aún mayores, porque yo voy al Padre. Él ya fue al Padre, ¿se han enterado, no? Él resucitó, él ya fue al Padre y envió el Espíritu Santo para no dejarnos solos. Y tú tienes el poder de Dios dentro de ti para imponer manos sobre cualquier persona. Aleluya. Y que estos sean sanados. Pero tú tienes que creer. Tienes que creer en la gracia de Dios que ya ha sido provista. Tienes que creer que ya Dios lo hizo todo y que tú simplemente estás actuando de acuerdo a lo que Él dice en su palabra. La hermana de Gabriel, que está en Bolivia, tiene un problema en los huesos, ¿no? Entonces vamos a orar ahorita. Amén. Padre, oramos por la hermana de Gabriel que está en Bolivia en el nombre de Jesús. Y así como el centurión dijo, tan solo di la palabra y mi siervo sanará. Decimos la palabra y declaramos la palabra sobre la hermana de Gabriel. Y toda artrosis, toda artritis, toda cuestión que esté afectando sus huesos, mandamos en el nombre de Jesús que sea completamente sana y todos los dolores que tiene desaparezcan en el nombre de Jesús. Aleluya. Amén. Entonces, la sanidad, y ya no tengo más tiempo, porque ya ustedes escucharon que eso me dijo que me calle hace un rato, ¿no? Entonces, cuando un predicador le dice, ya voy a acabar, ¿saben lo que significa? Nada. Entonces, pero Pablo, cuando estuvo predicando, había un hombre, dice, cojo, y dice que en Hechos 14, versos 7 al 10, dice, ahí predicaban el evangelio. Y él vio al cojo y dice, percibiendo que tenía fe para ser sanado, le dijo al paralítico, levántate, sé sano. Y el paralítico se levantó y fue sano en el nombre de Jesús. Quiere decir que predicar el evangelio implica hablar de sanidad divina. Implica hablar de milagros. Estas señales seguirán a los que creen. A mí me encantaba cuando me invitaban a campañas de sanidad en iglesias pentecostales, sobre todo, que son muy fuertes en esto del ayuno. Entonces yo les decía, hermanos, quiero que sepan que no he ayunado. ¿No? Ya como algunos ya les comenzaron a dar ataques. ¿No? Y estaba orando y orando por esta campaña y Dios no me ha dicho que va a sanar a nadie. Y el pastor estaba arrepintiéndose de haberme invitado. Y después de la pausa decía, pero ¿saben qué? No necesito que me diga. Porque su palabra dice que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Si Él sanó ayer, Él sanará hoy y Él seguirá sanando mañana. Y ahí comenzaba a predicar. Y cuando después de haberle predicado le decía a la gente, si Jesús nos sana gente hoy, no vuelvan a esta iglesia, no vuelvan a ninguna iglesia, cojan la Biblia que tienen, rómpala en pedazos y tírenla a la basura, porque Él no resucitó, no está vivo y por lo tanto no hay ningún poder. Ahí así el pastor estaba aterrorizado. Ahora ustedes dirán, ¿cómo se atrevía a decir una cosa así? ¿Resucitó o no? ¿Es el mismo ayer, hoy y por los siglos o no?
Entonces, yo lanzaba el desafío. Y cuando mandaba y les decía que declarasen, nos hacía declarar una serie de cosas, la gente comenzaba a ser sanada ahí donde estaba, en su sitio. Trajeron una mujer una vez, en una sábana, porque no tenían camilla, era hueso y pellejo, consumida por el cáncer. No comía, estaba ahí echada. Durante la prédica, y yo dije, durante la prédica el poder de Dios está acá obrando, y durante la prédica esta mujer que estaba tan débil se sentó y siguió escuchando la prédica. Y no podía comer, no contenía nada, no podía sostener nada. Impuse manos sobre ella en el nombre de Jesús y mandé que le traigan un frugos o una de estas cosas y algo para comer. La mujer comió y bebió el jugo y no lo devolvió y estaba con una sonrisa de oreja a oreja. ¿Soy yo? No. Es el poder de Dios. Es la unción. Yo no sé ustedes, pero la unción para sanar está aquí esta mañana. ¿Cuántos pueden percibirla? Jesús entró a una casa y estaba llena de los doctores de la ley y otras personas, y la Biblia dice, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Pero el único que fue sanado fue un paralítico, al cual le dijo, tus pecados te son perdonados. Todo el mundo comenzó a juzgar, ¿quién es este para decir que para perdonar pecados solamente Dios? Entonces él volteó y le dijo, ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O decirle, sé sano, toma tu camilla, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Pero para que vean que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra, le dijo al paralítico, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y él fue instantáneamente sanado. Pero el poder del Señor estaba con él para sanar, y la casa estaba repleta, y el único que fue sanado fue el paralítico. El poder de Dios está en todas partes, está en todos los hospitales, está en todos los lugares, porque el Espíritu Santo está en todo lugar. Pero simplemente no nos conectamos con Él porque tenemos basura que nos ha sido enseñada a través de la religión por años en la cabeza, y pensamos que Dios nos quiere enseñar algo a través de las dolencias o enfermedades, o que te quiere enseñar eso, que te quiere enseñar. No, el Maestro es el Espíritu Santo. Aleluya. Entonces nosotros tenemos que entender que todo es por gracia. Digan gracia. ¿Qué significa? Es un regalo. Si yo le digo a Félix, ya no quiero usar a Félix de ejemplo. Si yo le digo a Mati, ¿no? Mati, quiero darte este regalo. Él tiene que tirarse al suelo y comenzar a rogar, por favor, regálamelo, dámelo. Ya dije que se lo voy a dar. Lo único que tiene que hacer es estirar la mano y tomarlo. No, devuélvanlo porque es mentira. Amén. De la misma forma, Él ya hizo todo por gracia. Lo que sea que tú necesites, y tú que estás viendo este video, lo que sea que tú necesites, ya Él lo ha provisto por gracia. ¿Y qué hace la fe? La fe lo único que hace es creer lo que Él ha provisto por gracia y recibirlo. Si tú necesitas algo esta mañana, creamos todos juntos ahorita y recibe por gracia lo que Él tiene para ti, porque su unción está aquí para obrar en tu vida. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por esa unción de sanidad, de milagros. Yo te doy gracias, Señor, porque tú tocas a cada persona que está aquí en el nombre de Jesús. Y a todos aquellos que están viendo este video, tú los tocas en el nombre de Jesús. Y mando que toda dolencia y enfermedad deje los cuerpos de todas estas personas ahora mismo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Te doy gracias, Señor, por liberar gente de migrañas, de problemas en el estómago, de problemas en la columna, de problemas, Señor, en el corazón y presión arterial. Te doy gracias, Señor, por obrar en personas en sus bronquios y pulmones, en el nombre de Jesús, librarlos de alergias, de opresiones, de temores, de cosas que están afligiendo. Mando en el nombre de Jesús, de acuerdo a tu palabra y por lo que tú has hecho, Señor, que tu poder sanador opere en la vida de cada uno de los que están acá, en el nombre de Jesús. 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 Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por obrar ahora mismo en la vida de cada uno de ellos. En el nombre de Cristo Jesús. Tu poder sanador, Señor. Gracias, Señor.
comiencen a hacer lo que no podían hacer en el nombre de Jesús. Y van a ver que Dios está obrando ahí en sus cuerpos. Gracias, Señor, por articulaciones. Gracias, Padre, por obrar ahí en el nombre de Jesús en riñones. Gracias por disolver piedras ahora mismo en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor, por obrar y ayudar a que las personas puedan cuidar de sus propios cuerpos en el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Wow. Aleluya. 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 La mambre de le voce que le quiere bascendre te tere baba. Por aquellos que no están acá, pero tienen sus familiares que están creyendo, enviamos la palabra de sanidad ahora mismo en el nombre de Jesús para que obre en sus cuerpos. Gracias, Señor. Y declaramos en el nombre de Jesús que no solamente tenemos vida eterna, sino que además tenemos inmortalidad. Eso significa, Señor, que se va a detener el proceso de envejecimiento en nuestras vidas. Vamos a vivir largo tiempo, pero nos vamos a ver bien en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hablen sobre sus cuerpos. Yo por lo general lo hago cuando me baño. ¿Por qué? Porque estoy calato, pues. Entonces, al estar desnudo, estoy viendo mi cuerpo. Yo hablo sobre mi cuerpo. No, sobre cada órgano. Yo declaro en el nombre de Jesús sobre cada órgano que funciona bien, que está perfecto, que no va a haber ninguna célula cancerígena en mi cuerpo, que no acepto esto, que rechazo aquello, que si algo no está funcionando bien, mando en el nombre de Jesús que funcione como debe funcionar. Usa la palabra en el nombre de Jesús. Declara inmortalidad. Hay una ministra norteamericana, creo que ahora ya tiene 101 años. La mujer danza en el espíritu, camina, tiene sus tacones y todo, pastorea iglesias, tiene una red de iglesias en el África, donde va a ministrar y predicar y compartir, porque ella hace años atrás comenzó a declarar ese versículo que sale en Timoteo, que Dios nos dio vida eterna, vida e inmortalidad. Entonces ella comenzó a declarar inmortalidad sobre su vida. Tiene 101 años, pero parece una mujer de 80 o 70 y tantos. Alguno de ustedes dirá, pucha, ¿por qué no dijo eso antes, pastor? Todos los que se burlaban de ella ya los enterró. Y ella sigue viva, sana, perfecta salud, pastoreando una red de iglesias en África. Declara, habla la palabra. Dios te quiere sano. Dios te quiere próspero. Dios te quiere bendecido. Dios te quiere viviendo una vida plena. Cuando Él dijo, hágase tu voluntad acá en la tierra como se hace en el cielo, no hay enfermedad en el cielo. No hay pobreza en el cielo. No hay tristeza en el cielo. Amén. No hay opresiones en el cielo. Igual podemos vivir nosotros. Y así como es Él, así somos nosotros en este mundo, dice la palabra. Aleluya. Amén. Amén. Gloria a Dios. Y también cuiden sus cuerpos, pues. ¿Estamos o no? Aleluya. No, TLM. Traga la mitad. O vete a vivir a Venezuela por un tiempo. ¿No? La dieta Maduro. Porque todos ahí han bajado 11 kilos. El promedio. Entonces, cuida. Algunos cuidan más sus autos, o sus aparatos, o su computadora, o sus cosas que su propio cuerpo. Cuida tu cuerpo. Conozco gente que por no cuidarlo han tenido que amputarse miembros. No, yo, por la misericordia de Dios y por declarar la palabra, no, yo no tengo diabetes, no tengo colesterol, no tengo triglicéridos altos. Mis riñones funcionan perfectamente. Fui sanado del corazón, he sido sanado de la columna. Me dijeron que me iba a quedar inválido. Y aquí me ven, no tengo ningún problema con la columna. Declara, lo único que me falló confesar más es que no se me iba a caer el pelo en el nombre de Jesús. Yo le vi decir al Señor, tu palabra dice que tú sabes el número de cabellos que tenemos, que se quede igualito.
Gloria a Dios. Bueno, amén. Es esencial, es una verdad esencial, y vamos a compartir más acerca de sanidad. Es tu derecho, es tu privilegio, es el pan de los hijos. Es tu pan, tuyo. Hay gente que dice, pero de algo tenemos que morirnos. Sí, seguramente. Muere de viejo. Muere contento, muere como F.F. Bosworth. F.F. Bosworth decía, la gente alimenta sus cuerpos con 3 comidas calientes cada día y con un aperitivo frío sus espíritus una vez a la semana. Claro que acá no le damos aperitivo, le damos buffet. Y no está frío, está calentito. ¿No? Entonces, pero luego se preguntan por qué son tan débiles en fe. Este Bosworth, ya a cierta edad, le había dicho a la gente, mañana me voy a casa, le dijo. ¿No? T.L. Osborne fue a visitarlo, pensando que le estaba pasando. Y T.L. Osborne habla con él y le dice, ¿qué ocurre? Y le dijo, no, mañana me voy a casa. ¿Cómo es eso? Mañana parto. Y al día siguiente partió. ¿Y cómo partió? Exhaló. Ninguna enfermedad. Cuando Smith Wigglesworth fue a dar las palabras al velorio de un amigo que había partido, estaba ahí esperando. Y no sé, habrá pensado, bueno, yo también ya viví bastante y mi amigo se ha ido, ¿yo por qué no me voy? Y partió. ¿No? Cuando él profetizó en vida que ningún cuchillo cortaría su cuerpo. Y por ley, cuando una persona moría así, tenían que hacer la autopsia. Pero no, algo pasó, no le hicieron autopsia. Pero el doctor que lo examinó dijo, nunca he visto un espécimen tan perfecto como este hombre. A la edad de 87, 89 años. Tenía toda su dentadura perfecta. Suya, no esta que te sacas y la pones en... ¿Me entiendes? No. Perfecto. ¿No? Por sanidad, pasó cálculos y todo y una serie de cosas. Él vivía en salud. ¿Qué te estoy tratando de decir? No tienes que aceptar y empieza por aprender a no decir mi enfermedad. No es tuya. Si le dices mi, te la apropias. No es tuya. La enfermedad es consecuencia de la caída, pero no es tuya. Y Jesús ya pagó por eso. Amén. Gloria a Dios. Bueno, vamos a hacer una oración. Tal vez hay personas acá, todos son caseritos, ya los conozco. Pero tal vez hay alguien que está viendo este video que no ha hecho a Jesús el Señor de su vida. Vamos a repetir esta oración. Dios, reconozco mi necesidad de ti. Por eso ahora invoco tu nombre. Jesús, te confieso como mi Señor. Te recibo como mi Salvador y recibo todo aquello que viene contigo. La vida eterna, la inmortalidad, justificación, sanidad, prosperidad, bendición, felicidad, paz. Todo es mío porque te tengo a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Si has hecho esta oración y vives en Lima, ven al Hotel Meliá los días domingos, sea a las 9 de la mañana o a las 11 y acércate a mí. Salúdame para decirme, yo lo escuché y hice a Jesús el Señor de mi vida. Aleluya. Ha habido varios que han venido así. Amén. Gloria a Dios.